Buenos días, mi nombre es Dayana González, representante del área de psicología, y el día de hoy les voy a compartir esta capacitación sobre autonomía e independencia. Iniciamos definiendo la independencia como la capacidad de decidir lo que se quiere hacer o lo que se necesita y los pasos o cómo llegar a realizarlo. Mientras que la autonomía se define como una dimensión del ser humano en la cual es capaz de valerse por sí mismo, es decir, efectuar o realizar alguna decisión sin necesidad de ayuda o asistencia. Por otro lado, tenemos que el inicio de la autonomía comienza con la responsabilidad de uno mismo. Y dentro de esta responsabilidad, pues hay varios puntos importantes que debemos destacar. El primero es en cuanto a los hábitos. ¿A qué se refiere? A todo lo que tiene que ver con alimentación, higiene, salud, el aspecto físico, cosas con respecto al cuidado de uno mismo. Es importante que en esta posición o en esta área los niños aprendan a saber cuidar de sí mismos, adquiriendo hábitos de vida saludables. Por otro lado, tenemos la interacción social, referida como estas relaciones con otros pares o adultos que les ayudarán a integrarse. Dentro de esta interacción social también tenemos como el desarrollo de las propias opiniones, tales como el aprender a ser tolerantes, a ser abiertos a opiniones que de pronto sean contrarias a las propias y a crear o el libre desarrollo de la personalidad. Por tercer lugar, tenemos el desarrollo intelectual. Esto se refiere a que nosotros como adultos debemos brindar a los niños herramientas para el aprendizaje, tales como libros, juegos, espacios culturales, con el fin de que en la medida en que los niños interactúen con cada uno de estos objetos, situaciones, contextos, puedan desarrollarse como personas curiosas, autónomas y puedan ir desarrollando su propio pensamiento crítico. También tenemos como punto importante el ocio, porque si bien es necesario tener un desarrollo intelectual, un desarrollo social, cognitivo, pues también es importante que nosotros como seres humanos desde la infancia aprendamos a tener momentos de descanso, momentos para nosotros mismos. En estos momentos es importante que los niños puedan jugar, puedan realizar actividades en las que ellos mismos se hagan responsables de sus juegos, para también aprender a tener autonomía y cuidado. Finalmente tenemos la responsabilidad. Esto se refiere a que tenemos que empezar a inculcar en los niños la necesidad de hacerse responsables y autónomos, es decir, tomar la iniciativa para realizar sus tareas y asimismo asumir las consecuencias de cumplir o no cumplir con estas tareas impuestas por otros o autoimpuestas. Y de esta manera ir incrementando progresivamente el nivel tanto de responsabilidad como de asumir las consecuencias de los actos que hacemos o no hacemos progresivamente con la edad. Es importante mencionar que como pues los niños son criaturas en proceso que hasta ahora están aprendiendo a desarrollarse, a conectarse con el mundo, la familia, nosotros como padres, hermanos, tíos, abuelos, tenemos un rol importante en el favorecimiento de su independencia. Esto se puede hacer a través de algunas pautas, tales como establecer límites, acompañarlos en su camino a la independencia, pero sin controlarlos. Es decir, permitirles tomar ciertas decisiones de manera autónoma, irles dejando un poco de responsabilidad, sin tener miedo a que ellos asuman las consecuencias, ya sean de frustración, de tristeza, de molestia, y asimismo ser consecuentes con nuestras actuaciones. Es decir, a través del ejemplo, yo puedo enseñarles a los niños a ser independientes y a ser autónomos, en la medida en que ellos me vean a mí ser independiente, ser responsable y ser autónomo. Tenemos algunas estrategias para fortalecer las habilidades de autonomía de los niños. Una de estas es la anticipación. Esta es una técnica verbal que podemos utilizar apoyada de algunas ayudas visuales que permite disminuir la incertidumbre en los niños ante situaciones que no manejan bien o que aún no experimentan. Por ejemplo, si yo le digo a mi niño que cuando termine de organizar su habitación salimos al parque, pero es una situación desconocida, es la primera vez que lo va a hacer, podemos hacer la anticipación de que en tanto tiempo vamos a ir al parque.
¿sí? O le podemos ayudar con una ayuda visual, como ya lo había mencionado, de ponerle un cronómetro o de pronto de irle guiando en qué tareas podemos hacer en la medida en que él va completando su actividad. Aquí se debe aclarar qué es lo que está por ocurrir, la duración de tiempo y las consecuencias. Entonces, ¿qué está por ocurrir? En este caso, en el ejemplo sería organizar su habitación. ¿Qué incluye organizar su habitación? Tender la cama, recoger los juguetes, sacar la ropa para lavar, barrer, bueno, todo lo que incluya esta actividad, así como la duración de tiempo. Por ejemplo, en el caso de organizar la habitación, pues no tenemos una duración de tiempo específica, pero por ejemplo, en, no sé, comer solo, sí podemos ponerle un límite de tiempo. Vas a comer tú solo y vas a hacerlo durante 30 minutos, por ejemplo. Y asimismo, las consecuencias. Es importante que cada acción que empiezan a realizar de manera autónoma los niños tengan una consecuencia. Entonces, si tú terminas la habitación completa con todos estos ítems que te acabo de dar, cuando la finalices, vamos a ir al parque. O si tú no quieres hacerlo, porque también es una parte de la autonomía, no quieres hacerlo, está bien, pero debes saber que eso va a tener una consecuencia, que sería no ir al parque. No es como condicionar o de alguna manera como chantajear, muy entre comillas, al niño, sino que sepa que sus comportamientos tienen una consecuencia, que no es ni buena ni mala, sino que simplemente va a ser más o menos agradable para el niño y que él tiene la capacidad de tomar la decisión de tolerar ese malestar y no tomar la decisión o hacerlo para obtener pues algo agradable. Asimismo, es necesario que cuando empezamos a introducir a los niños en este tema de la autonomía, le podamos brindar instrucciones de manera clara y concisa, explicando las actividades, centrado en conductas específicas que se espera que el niño logre en cada paso. Por ejemplo, si yo le digo a mi niño que organice su habitación, tengo que darle una instrucción clara y precisa de cada una de las cosas que debe hacer. Entonces, ¿qué compone organizar tu habitación? Tender la cama, recoger tus juguetes, poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, barrer o aspirar, sí, como que especificar cada actividad para que el niño sepa pues qué es lo que se espera de él. Y finalmente, podemos apoyarnos de pictogramas, que son símbolos sencillos que representan un espacio, una acción o una actividad que debe realizar. Por ejemplo, podemos ayudarnos con pictogramas para que el niño sepa qué se espera de él al organizar su habitación. Entonces, una imagen de un niño tendiendo su cama, una imagen recogiendo sus juguetes, una imagen barriendo, y de esta manera él puede saber qué es lo que debe llegar a lograr. En cuanto a estos pictogramas, es importante resaltar que debe ser legible, simple y preciso, para que así el mensaje sea más fácil de comprender para el niño. Por otro lado, tenemos un punto importante que destacar y es que en cuanto a la autonomía e independencia, es necesario rescatar o resaltar que debemos tener en cuenta que cada actividad o cada tarea que el niño debe realizar de manera autónoma tiene que ver con sus habilidades y capacidades. Es decir, que el niño tenga las habilidades necesarias y las capacidades prácticas para llevarlo a cabo. Porque si yo le digo a mi niño de 2 años, por ejemplo, que tienda la cama, pues no lo va a lograr, no porque quizás no quiera hacerlo, sino porque no cuenta con las habilidades necesarias para hacerlo. Las habilidades es como estas aptitudes y destrezas que tienen los niños y que se pueden internalizar, es decir, aprender mediante distintos medios y que permiten al individuo o al niño ser mayor autónomo en sus contextos alcanzables. ¿Sí? Esto quiere decir en medida de las habilidades y capacidades que tenga. Esto pues se logra a partir de la cantidad de estimulación y enseñanza que tiene en la medida de las habilidades. ¿Sí? Entonces depende de todas las formas en las que yo lo comience a exponer a situaciones, ya sea sociales, toma de decisiones, solución de problemas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las capacidades, se refiere a la forma orgánica y corporal que tienen los niños para adaptarse a las condiciones naturales. Esto quiere decir, por ejemplo, caminar, correr, ver, saltar, lanzar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo no le puedo pedir a un niño que me tienda la cama de 2 años si su altura no alcanza, por ejemplo, para extender las cobijas. Entonces, es necesario que cuando nosotros impongamos ciertas actividades o tareas
cuanto a autonomía e independencia tengamos en cuenta tanto las habilidades con las que cuenta el niño como las capacidades. Aquí tenemos una actividad práctica en la cual pues esperamos que ustedes como padres puedan empezar a poner en práctica esta presentación y comenzar a aplicar estas habilidades con sus niños en casa. Por ejemplo, los pasos para llevar a cabo una actividad de autonomía e independencia sería, primero, hacer una lista de reconocimiento sobre las capacidades y habilidades de sus propios hijos. Con qué capacidades cuenta, qué habilidades tiene y en ese orden de ideas saber cuáles son las actividades que yo le puedo poner a realizar. Como segundo paso, una vez que esté realizada esta lista, se hace una nueva lista aparte sobre las habilidades que son necesarias desarrollar en los niños. Por ejemplo, yo quiero que él aprenda habilidades sociales o quiero que aprenda habilidades de la vida diaria y aquí se escribe una lista de actividades que podemos realizar, que los niños pueden realizar de manera autónoma para adquirir esas habilidades. Y como tercero, se escogen cuáles son las más necesarias a corto plazo, porque si bien es necesario que el niño aprenda pues a ser autónomo, a ser independiente, esto tiene que tener una razón de ser y tiene que tener una funcionalidad en su vida cotidiana para que funcione para el niño. Como por ejemplo, se implementan a corto plazo mediante la práctica en la casa y se realiza un seguimiento semanal sobre ya sea el avance o el retroceso de la misma, pues haciendo un seguimiento tanto con el área terapéutica como desde casa para ir fortaleciendo las partes que estén pues más debilitadas. ¿Listo? Ahora, es importante que dentro de esta enseñanza y dentro de este desarrollo de la autonomía e independencia de los niños, nosotros como adultos podemos ayudarlos, ¿sí? Es necesario hacer una enseñanza un poco paso a través de estrategias como el modelamiento, el moldeamiento o el condicionamiento operante, que pues ya lo explicaré más adelante, para que sea más fácil para el niño desarrollar estas habilidades. La enseñanza paso a paso es un proceso en el cual se divide una habilidad o una tarea complicada en partes más pequeñas. Y estas partes más pequeñas se van enseñando una a una de manera gradual hasta que consigamos la suma de todas las partes. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí estamos aprendiendo a dibujar un sapo. No llegamos a dibujar todo el sapo o la ranita de manera automática, sino que vamos haciéndolo por partes. Primero el círculo, después los ojitos, después la boquita, después el cuerpo. Para al final llegar a la suma de todas las partes, que sería dibujar el sapo. Esta es una estrategia, por ejemplo, que se utiliza mucho en educación para cambiar y mejorar las habilidades de los niños. Ahora sí, todo esto lo hacemos partiendo de un modelo conductual. Básicamente lo que nos dice este modelo conductual es que la conducta de los humanos, es decir, de los niños, de nosotros como personas, puede ser observada, es decir, la podemos ver y también la podemos modificar. Esto a través de ciertos estímulos y ciertos reforzadores. Un estímulo es básicamente una situación, objeto o persona que está antes de o que sucede antes de que suceda un comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el estímulo en el ejemplo anterior podría ser dibujar la ranita. Y los reforzadores vendrían a ser como estos motivadores que le van a ayudar al niño a completar más fácil la tarea o por decirlo de alguna otra manera, las consecuencias. Entonces, si tú completas la actividad o que el niño ya sepa que cuando complete la actividad, por ejemplo, va a obtener una buena calificación, eso vendría a ser el reforzador. Dentro de estos reforzadores, pues hay varios principios fundamentales, como también está el castigo y la extinción, pero son conceptos que básicamente son utilizados para fortalecer o debilitar conductas. Nuevamente, es básicamente las consecuencias de un comportamiento. Entonces, en el refuerzo o el reforzamiento son cosas que son un poco más placenteras para el niño y le van a ayudar a que la conducta aumente o ese comportamiento que yo quiero aumente o el castigo de la extinción lo que nos va a ayudar es que esos comportamientos que de pronto no son tan adecuados vayan disminuyendo, que vendrían a ser las consecuencias que no son tan agradables. Por ejemplo, en el caso de que no completes la ranita, pues vas a obtener una calificación más baja. Básicamente eso sería.
Y dentro de todo este esquema del conductismo y del condicionamiento, vendimos al modelamiento, que es una estrategia que nos puede ayudar a que los niños adquieran cierto nivel de autonomía e independencia. Dentro de esta estrategia, lo que nos dice básicamente es que la enseñanza viene de demostrar, o sea, yo como adulto le muestro lo que espero que realice al niño y el niño lo que debe hacer es imitar mi comportamiento. Este proceso es un poco, pues paso a paso nuevamente, donde se demuestra claramente el paso a paso del comportamiento deseado. Luego se espera que el niño lo imite y finalmente se corrigen los errores si de pronto pues hubo algún aspecto que no fue tan adecuado, que de pronto que no se hizo tan bien y se refuerzan o se motivan pues los aspectos que sí fueron adecuados. En el ejemplo que tenemos en la imagen, el papá le está enseñando al niño cómo ponerse una corbata, mostrándole él mismo cómo se pone la corbata. Básicamente eso es el modelamiento. Luego pasamos al moldeamiento, que si bien es una estrategia un poco similar, cambia en que en el moldeamiento se va reforzando o felicitando la aproximación sucesiva a una conducta deseada. Por ejemplo, si yo quiero que mi niño se amarre los zapatos, primero lo que necesito es que se coloque el zapato. Entonces, cuando ya se coloque el zapato, yo le refuerzo. Es como ir reforzando o ir felicitando cada uno de los pasos necesarios para llegar a cumplir la conducta final. Entonces, primero le felicito que se ponga el zapato, luego que coja los cordones, luego que los amarre y de esta manera voy haciendo aproximaciones pequeñas y sucesivas hacia la conducta final que quiero lograr, que es que se amarre el zapato. En esta estrategia es importante reforzar las conductas cercanas al objetivo final y a medida que el niño mejora, ir dejando de reforzar esas aproximaciones iniciales y reforzando las mejores. Por ejemplo, si yo quiero que mi niño me diga dame para obtener algún alimento o objeto, pues si primero me estira la mano, yo refuerzo eso, porque ya hay una intención comunicativa. Si me dice da o el hecho de que hable ya es una aproximación a lo que yo quiero, entonces lo refuerzo. Pero cuando él empiece a acercarse a la palabra, que diga, por ejemplo, dama, dam, ame, pues yo ya no voy a reforzar solo que diga sino que me diga esa palabra, porque ya está más cerca de la palabra final que quiero, hasta lograr que diga dame. Y cuando ya diga dame, pues no voy a reforzar ninguna de las otras aproximaciones, sino solo le voy a entregar el objeto o el alimento o la felicitación cuando lo diga bien. Básicamente, esto es el moldeamiento. Y por último, tenemos el condicionamiento operante. Básicamente lo que nos dice es que esto se basa en que las conductas o los comportamientos pueden ser controladas por sus consecuencias, es decir, un reforzamiento o un castigo. Básicamente lo que nos dice es que si una conducta es premiada, entre comillas, pues va a ser más probable que esa conducta vuelva a presentarse, pero si es castigada, pues es menos probable que esa conducta se repita. Por ejemplo, si mi niño me dice, dame, y yo le entrego automáticamente lo que me está pidiendo, eso hace que yo premie ese comportamiento porque le estoy dando lo que me pide. Y es más probable que cuando quiera algo en el futuro, me diga, dame. Pero si me dice, dame, y yo no le entrego lo que me pide, pues eso va a hacer que él entienda que dame no funciona para obtener lo que está pidiendo. Entonces va a ser menos probable que ocurra en el futuro. Em, Finalmente tenemos una relación de tres enfoques que, aunque son distintos, se complementan y trabajan juntos en el proceso de enseñanza. El moldeamiento, que nos proporciona una demostración inicial de la conducta, el modelamiento, que guía al estudiante a través de pasos graduales para alcanzar la meta, y el condicionamiento, es decir, el premiar estas consecuencias, asegura que se mantenga a largo plazo. Es decir, que estas tres estrategias que vimos ahorita se deben hacer en conjunto para que el objetivo o la acción, la habilidad que yo quiero enseñar en el niño se establezca, se dé de buena forma y se mantenga en el largo plazo. Finalmente tenemos algo importante y es que podemos dar apoyo, ya sea verbal o no verbal, para que sea un poco más fácil
para los niños desarrollar estas conductas. El apoyo verbal básicamente es el lenguaje explícito que se utiliza para proporcionar instrucciones, explicaciones o correcciones, ¿sí? Entonces, si me dice dame o yo quiero que diga dame y él dice ame o dama o dice pues yo le voy a decir, ok, te lo entrego, pero se dice dame. Entonces ahí yo le estoy dando un apoyo verbal, una corrección, una explicación para que él sepa cuál es la conducta final que se espera de él. Y en el apoyo no verbal tenemos señales, gestos o pictogramas, por ejemplo, que son demostraciones para que el niño pueda aprender sin necesidad de una explicación directa. Si yo quiero que él tienda la cama o se amarre los zapatos, puedo mostrarle el paso a paso a través de pictogramas o puedo señalarle cada una de las acciones o de los juguetes que quiero que recoja y de esta manera no necesito una explicación directa, pero él se va a ir guiando por mi conducta no verbal y va a ser más fácil que desarrolle cierto comportamiento. Ahora, es importante que cuando hacemos este tipo de actividades se realice un seguimiento. Es decir, que se debe hacer un apoyo adecuado, un seguimiento familiar y fomentar el desarrollo de estas habilidades funcionales que permiten a los niños desempeñarse de una manera más independiente en la vida diaria. ¿Cómo se realiza el seguimiento de estas tareas? Pues podemos hacer, por ejemplo, una lista de chequeo, es decir, una lista donde se pongan cada una de las actividades que yo quiero que el niño aprenda y todos los días voy a ponerle un cholisto a las actividades que cumplió o que no cumplió, le pongo una X. De esta manera hago un seguimiento de estas actividades en casa para ver si el niño está aprendiendo, si las estrategias que estoy utilizando funcionan o no funcionan. Y de esta forma, pues facilitamos un poco la identificación tanto de las dificultades como oportunidades de mejoría para fomentar la autonomía y la independencia en mi niño. Finalmente, como recomendaciones generales, tenemos pues diferentes estrategias planteadas para la presentación que pueden ser útiles, como por ejemplo, no olvidar establecer rutinas claras y consistentes, es decir, que todos los días se cumpla la misma rutina. Descomponer tareas muy grandes o muy difíciles en pasos pequeños, fomentar la toma de decisiones, es decir, si el niño está tomando ya después de varios ensayos, está no sé, haciendo una actividad que requiere varios pasos, pues también permitirle que tome la decisión de cuál es el paso siguiente, qué deberías hacer en este caso. Y finalmente, reforzar la independencia social, tanto en contextos estructurados como por ejemplo en el hogar, como en contextos no estructurados, es decir, situaciones naturales, como ir al parque, ir a un centro comercial. También es necesario que los llevemos a estos sitios para empezar a poner en práctica estas habilidades y lograr que lo que aprendemos en casa se generalice en todos sus contextos. Y de esta manera, pues lo que vamos a hacer es fomentar la independencia, respetando el ritmo individual de cada uno y brindando el apoyo adecuado en cada una de las fases del proceso. Finalmente, es importante recordar que las rutinas diarias son predecibles y estos niños necesitan seguridad. De esta manera también les ayudan a comprender qué esperar en cada una de estas situaciones. Por otro lado, dividir las actividades en pasos sencillos fomenta la confianza y la independencia de manera gradual. Y finalmente, generar interacciones sociales ayuda a mejorar las habilidades de comunicación y las relaciones. Aquí tenemos las referencias por si desean buscar más información y muchas gracias por su atención.